Buenos días o buenas tardes, estudiantes de octavo básico del Colegio Tabancura. Eh, Vamos a continuar con la clase de síntesis. Vamos a empezar a ver algunos organelos celulares que son importantes de comprender para poder terminar esta unidad de la célula eucariótica. Vamos a dividir esta en dos cápsulas. Esta que se va a llamar organelos celulares 1 y la de la próxima semana que se va a llamar organelos celulares 2. La finalidad es evitar colapsarlos con una gran cantidad de organelos para poder darle la comprensión y profundidad que merece cada uno. De hecho, este es un pequeño cambio curricular respecto a lo que se hace en el libro de clases. Nosotros vamos a ver esto con un poco más de profundidad porque, considerando los planes de estudio, entender esto es básico para poder entender lo que viene más adelante. Entonces, vamos a partir hablando del núcleo celular, que como muchos de ustedes recordarán, es la estructura que da identidad a las células eucarióticas. Lo que determina que una célula sea eucariótica es el núcleo celular. Es una estructura membranosa habitualmente ubicada al centro de la célula. Esto depende mucho de la forma y de la polaridad de la célula, pero habitualmente se encuentra al centro. Contiene la mayor cantidad de material genético celular y proteínas denominadas histonas, que se organizan en cromosomas. Esto es un poco más avanzado, pero se trata de que el material genético se condensa en cromosomas. Y para poder condensarse en cromosomas tiene que unirse a ciertas proteínas que se llaman histonas. Entonces, dentro del núcleo se encuentra el material genético, pero este material genético se encuentra asociado a estas proteínas histonas. Y cuando se asocia a estas proteínas histonas, se organizan en unas estructuras que se llaman cromosomas. El conjunto de genes contenido en los cromosomas se denomina genoma celular y en él se encuentra el material genético que codifica para todo, para todas las funciones biológicas. Es importante ejemplificar, por ejemplo, valga la redundancia, que una célula de la piel o una célula hepática, una neurona o una célula ósea, una célula muscular en una persona, todas presentan el mismo material genético. El material genético de todas nuestras células es idéntico. Lo que cambia es la expresión de este material genético en distintos lugares. Pero si es que yo tuviera cualquier célula de cualquier persona, yo podría determinar su registro genético completo. El material genético de todas nuestras células es el mismo, excepto en el caso de las células gaméticas, pero eso es algo que vamos a ver más adelante. Entonces, usted puede quitarle un pelo a alguien o una célula de piel, va a tener el mismo material genético, pero tienen distintas formas de función porque tienen distintas formas de expresión genética. La función del... esto está mal escrito, es función, lo voy a corregir más adelante. La función del núcleo es mantener la integridad del ADN celular y controlar la actividad celular a través de la regulación de la expresión génica. Y esto es lo que él estaba mencionando antes. La expresión génica es la forma en que el material genético de muchas células, o de todas nuestras células, se expresa y cumple sus funciones y tiene su forma. Entonces, esta regulación viene dada principalmente por el núcleo y también por el sitio en el que se encuentra la célula. Eso es un poco más avanzado, lo podemos ver más adelante. En células animales se encuentran los nucleolos dentro del núcleo, que participan en la mitosis, que es algo que vamos a ver cuando hagamos mitosis. Pero recuerden cuando vimos antes organelos celulares, recuerden que vimos que los nucleolos son exclusivos de las células animales. Pues bien, las células vegetales no van a tener nucleolos en su núcleo. La membrana que delimita el núcleo celular se llama carioteca. Carios de núcleo y teca de membrana. Entonces, la carioteca es el límite del núcleo celular que separa el contenido nuclear del contenido del citoplasma. Recuerden que al ver esta imagen se encuentra el citoplasma y el núcleo. Son divisiones que son distintas, pero una se encuentra dentro de la otra. Es una doble bicapa fosfolipídica que contiene poros nucleares, los cuales se constituyen a partir de subunidades llamadas nucleoporinas. Estos poros permiten que salgan unas moléculas que se llama ARN mensajero, que son una especie de copia, de un transcrito que viene desde el ADN central y que permite la síntesis de proteínas. Entonces,
esta salida de este RNA mensajero a través de estos poros y se encuentra altamente regulada por las proteínas que lo componen. No es una salida aleatoria. Estos poros nucleares permiten el transporte pasivo de pequeñas moléculas acuosas e impide el paso de proteínas y participa de esta modulación de la expresión génica a través de la regulación del tráfico de ARN mensajero. Esto es algo que quizá vamos más adelante con la expresión genética, pero básicamente permite el paso o no de ciertos transcritos del ADN para que después vayan a producir ciertas proteínas que van a efectuar las funciones que dicta el ADN. Esto puede ser un poco complejo de entender, pero lo que me interesa que quede acá es que estos poros compuestos de proteínas permiten regular la salida o no de los transcritos del ADN. Por tanto, de alguna forma, el núcleo a través de estos poros regula la expresión génica. Lo siguiente que vamos a ver es el citoplasma, que no es un organelo propiamente tal, que se encuentra tanto en procariontes como en eucariontes, y lo vamos a definir como el medio acuoso delimitado entre la envoltura nuclear y la membrana plasmática. Por supuesto que esto es una definición en células eucariontes, porque en células procariontes no hay una envoltura nuclear, porque no hay un núcleo. Se compone principalmente por agua, macromoléculas y iones. Estas macromoléculas pueden ser proteínas, ácidos nucleicos, azúcares, lípidos. Es la fase dispersante del colorido celular en que ocurren una gran cantidad de las reacciones bioquímicas de la célula. Eh, yo le había mencionado la importancia del agua antes para entender muchas de las reacciones bioquímicas. Pues bien, el agua actúa como solvente y como medio en que ocurren las reacciones. Entonces, ¿dónde se concentra el agua? Principalmente en el citoplasma. Ocupa desde el 50 al 80% del volumen de la célula y en el citoplasma se distribuyen los organelos y las estructuras subcelulares. Se puede encontrar en dos estados, un estado que se llama sol, hablamos de citosol, o de gel, citogel. Estado sol es el más habitual y es una consistencia líquida. Y esta consistencia es líquida porque tiene más fase dispersante, o sea, tiene más agua. Entonces tiende a ser algo más líquido. Y gel es, por ejemplo, algo más parecido a una gelatina, que es una consistencia un poco más sólida, y esto se explica porque tiene menos fase dispersante, o sea, menos solvente, menos agua que un estado sol. Entonces, no es dureza, sino que dependiendo de la viscosidad y de si el estado de la materia se aproxima más a un sólido o a un líquido, vamos a hablar de citosol o de citogel. Entonces, el citoplasma no tiene un dibujo en particular porque el citoplasma, ¿dónde se encuentra? Distribuido en todas las células. Acá está la distribución de los citoplasmas. Luego pasamos al citoesqueleto. El citoesqueleto es un entramado tridimensional de proteínas que provee el soporte interno de las células. Acá vemos, por ejemplo, un esquema, un modelo de la célula. Acá vemos un organelo que se llama mitocondria. Y acá vemos cómo este entramado va a generar una estructura sólida, difícil de romper. Organiza las estructuras internas de la célula eucarionte. También hay un citoesqueleto de la célula procarionte, pero es un citoesqueleto que es mucho más primitivo, no es un citoesqueleto en que vayamos a profundizar mucho. Es una estructura dinámica, esto es importante. La gente tiende a creer que el citoesqueleto es estático, solamente se queda así, pero la verdad es que es una estructura dinámica. Está permanentemente en cambio, en renovación, a través de procesos de polimerización y despolimerización. Es decir, que se juntan más aminoácidos para formar una proteína más extensa o se degrada cierta fracción de la proteína para tener material disponible para poder polimerizar en otro lado. Y mantiene la forma de la célula, facilita la movilidad celular y regula el tráfico intercelular. Me quiero detener un poco en la movilidad celular. Si es que yo quiero mover una célula desde un punto A hasta un punto B, necesito una estructura interna que me ayude a generar este movimiento. Y esa estructura interna es una fracción del citoesqueleto, que vamos a ver más adelante. Es importante que recuerden el concepto de movilidad o migración celular. En eucariontes se encuentra compuesto por filamentos intermedios, o sea, filamentos de actina, microtúbulos y filamentos intermedios. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Y los procariontes se encuentran compuestos por unas proteínas estructurales con el nombre PTSZ y MREB, pero no vamos a profundizar mucho en ello. O sea, acá podemos ver esta estructura del citoplasma, el citoesqueleto,
y vemos como en el citoesqueleto se encuentra esta red de endomembranas y estas mitocondrias y este entramado que permite mantener la estructura de la célula, la forma. Acá podemos ver la distinta separación en sus componentes, que son los filamentos intermedios, los microtúbulos y los filamentos de actina. Estas tres que están acá son microfotografías específicas para las distintas partes del citoesqueleto. Esta es una microfotografía de los microfilamentos de actina, esta es una microfotografía de los filamentos intermedios, y esta de los microtúbulos. La idea de estas fotografías es ver cómo se distribuye cada uno por separado, en ausencia de los demás. Esa es la forma en que la ciencia nos permite determinar la acción específica de ciertas estructuras, viendo dónde se encuentran y qué es lo que harían si que están por sí solas. Los microfilamentos de actina mantienen la forma de la célula y emite pseudópodos. Los pseudópodos son unas especies de patitas, de hecho, podo significa pata, que pueden emitir la célula cuando se encuentra en desplazamiento. Eh, Participa en las uniones célula-célula y célula-MEC. MEC, anoten esto, significa matriz extracelular, que es un término muy importante cuando más adelante estudiemos los tejidos. Participa en la transducción de señal celular, que esto tiene que ver con que al recibir una señal en una célula, genera cierta respuesta que permite, genera ciertos patrones de respuesta que permite que la célula efectúe una respuesta unificada ante este estímulo. Esto es mediado entonces por el citoesqueleto, en parte, además de otras estructuras. Y participa en la contracción muscular y la citocinesis en células animales. La contracción muscular exclusivamente de las células musculares, debido a los microfilamentos de actina que tiene, y la citocinesis tiene que ver con la separación de dos células en el momento de que ocurre la mitosis. Esta citocinesis, este corte que hay entre el septum que une ambas células mientras se está dividiendo, es por los microfilamentos de actina. Se encuentran los filamentos intermedios, que se definen como los componentes más estables y heterogéneos del citoesqueleto, por tanto los menos dinámicos, dentro de lo dinámico que es esta estructura. Se forman principalmente de queratina y derivados, como la citoqueratina o los neurofilamentos, entre otras proteínas que componen los filamentos intermedios. En general organiza la estructura tridimensional de la célula y participa en las uniones celulares mediante los desmosomas. Los desmosomas son estructuras que permiten unir dos células que se encuentran una al lado de la otra. Y esta unión se llama, entonces los filamentos intermedios participan de esa unión. Y finalmente tenemos los microtúbulos que se originan en el centro organizador del microtúbulo, que se encuentran hacia el núcleo, y se dirigen hacia la membrana. Entonces, si se dan cuenta, esta es la estructura que tiene. Va desde el núcleo, o sea, desde el centro de organización de microtúbulos, donde se tiene su mayor densidad, se orientan desde ahí hasta la membrana plasmática. Se pueden polimerizar y despolimerizar en función del desplazamiento. Y esto es lo que le quería explicar antes con la migración celular. Si es que yo tengo acá un microtúbulo, se puede polimerizar acá. Y al polimerizarse, genera una especie de esqueleto sellado. Entonces se despolimeriza acá. Y estos aminoácidos que están acá, van acá y se polimerizan acá. Y estos se van así. Y de esta forma, haciendo esto, es que la célula se puede ir desplazando. Esa es la dinámica de los microtúbulos en la migración celular. Eh, Movilizan sustancias intercelulares, vesículas de secreción y organelos. O sea, regulan parte importante del tráfico intercelular y forman el uso mitótico y la estructura interna de cilios y flagelos, que tiene que ver con mitosis, que es algo que vamos a ver más adelante. Eh, lo que me interesa que quede acá es que entiendan cuáles son los componentes del citoesqueleto eh, y que tienen funciones que son distintas y que es una estructura que es principalmente dinámica. Hay una que es más estable que son los filamentos intermedios, pero al final es dinámica, no es algo que se quede quieto, es algo que está en constante reciclaje, está en constante cambio, en constante ciclos de polimerización y despolimerización. Y acá tenemos un resumen ejecutivo del citoesqueleto, con sus